Hola chicos, soy Liberty, estamos aquí en otro vídeo que estoy grabando de seguido porque estoy hypeado y básicamente estamos aquí en Sumeru parte 3, ya con la parte 3. Que por cierto, los vídeos que vais a poder, que no lo he comentado antes en el anterior vídeo, pero los vídeos que vais a poder ver en orden, y os lo puedo asegurar, van a ser los de Sumeru y los de... ¿cómo se dice esto? Y los de... Tower of Fantasy. Tower of Fantasy, vais a poder tanto ver como Sumeru como Tower of Fantasy. Y los voy a subir, a menos aunque sea con el numerito del palo. Primero este y lo voy a subir en orden, para que lo tengáis claro cómo va la cosa. Entonces, vamos a lo que vamos. Quería mirar esto del evento, porque no sé si es que hay un evento o no hay un evento, no me termina de quedar del todo claro. Teníamos esto, pero esto ya lo hice. Esto es la misión legendaria de Coley. Digo, de Coley. ¿Esto qué es? Me pica la curiosidad, es un boss. Me pica de curiosidad, pero nada, da objetos un poco pachuchos, ¿no? O sea, a ver, bueno, coño, te da esto que creo que era orquesta errante. Vamos a... ¿Queréis probar a hacer el boss? Por curiosidad, ya vamos a pasar un poco de la historia un momentito y vamos a hacer otras cosas también, porque la historia también la voy a continuar en este vídeo, pero... Pero vamos a intentar hacer primero... Bueno, luego también tenemos este evento. ¿Queréis que hagamos mejor el evento? Y el boss lo dejamos por otro momento. Vamos a hacer... Pero la misión previa no quiero hacerla, tío. Quiero... Completa la misión de Arconte, buscar a Dios... Pero es que... Vale. A ver, vamos a hacer la misión previa, no sé. ¿Pero qué diferencia hay entre la misión previa y esta? O sea, ¿qué diferencia hay? Voy a comprobar a ver si no estoy loco. Misiones. O sea, es la misma que la que tengo que hacer en la historia. Sí, es la misma, creo yo. A ver cómo se... La misión se va a encontrar el conte de la sabiduría o algo así, ¿no? Sí, es la misma misión. Pues entonces nada, entonces paso, o sea, a ver que sí, que podemos hacer la misión, pero no es la misma misión de la historia. Vamos entonces mejor a hacer el boss, hacemos la misión de la historia después y ya cuando nos toque hacemos el evento, cuando podamos. Entonces vamos a hacer primero el boss, que era aquello que yo quería ver. ¿Tengo el equipo curado al tope o no lo tengo curado al tope? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos probar primero o hacer el boss este planta este raro o directamente vamos a por el que queremos, ¿no? Que es el chocobo ese. Vamos a probar directamente con el chocobo, me apetece. Y así hacemos algo distinto y así cambiamos un poco de ambiente. Esto no me interesa, este estilo no pasa nada. Vale, tengo que teletransportarme. Lo veo fácil. Lo puedo hacer, seguir. Bueno, no se me marca. Bueno, sí que se me marca, perdón. Vale, a ver cómo nos las apañamos para llegar hasta el otro lado de la orilla. Eso va a ser lo más complicado, pero no creo que sea muy complicado tampoco. A ver, el enemigo no parece ser tampoco excesivamente complicado, pero puede ser un pelín tocahuevos, creo yo. Porque tampoco es un boss que no conocemos, quieras que no. Pero me interesan las cosas que me pueda dar. Primero porque me puede dar artefactos para subir. No sé si me puede proteger más, creo que no me va a dar, pero no sé si me puede dar alguna recompensa distinta. Pero ya que de esto me puede dar algún artefacto que me interese, me pique la curiosidad y puede estar interesante. Pero es que no. La estatua de los 7 creo que está por la izquierda. Creo que... No me jodas que esa que está ahí. Aquella que está allí lo dudo, pero... Pero bro, ¿puedes ir un pelín más rápido? Gracias. Vale, a ver. Vale, la de esta está para la izquierda. Vale, vamos a empezar. Esto no tiene cofre ni nada, así que tiene cofre. No, pero no es el mismo cofre. Pero voy a liberarme de estos idiotas. Pero más que nada porque me han empezado a tocar los cojones y si me pueden dar alguna recompensa vamos a ver. Vamos, Mora, gracias. Ardan. Me ha explotado algo. Me ha tirado una bomba. Alpista.
Y nos vamos con esto. Los dos con suelo. Sin problema. Y si además conseguimos... Ah, que sigue vivo. Pensé que te ibas a caer, cabronazo. No, coño, no quería darle esto. Quería darle esto. A ver, una... ¿Cuántas son? A ver, dos... Ahí veo, una, dos, tiene que haber 4 o 5 al menos. Creo que son 5. Estoy buscando... Ahí hay una más. Pero debe haber alguna más. A verte. ¿Pero dónde pueden estar las que faltan? Para allá. ¿Vosotros creéis que están para allá? ¿Y estos peces? ¿Qué se supone que son? Como pez globo, ¿no? Ah, yo aquí no veo que por aquí haya nada de lo que yo estaba buscando. Pero absolutamente nada. No, no tiene pinta, ¿eh? Yo no veo absolutamente nada. Yo veo ahí... es eso que está ahí, ¿no? No, no, eso es un teleport de estos raros. ¿O es eso que está ahí realmente? No, creo que no. O sea, esto es un teleport sin más. Coño. A ver. ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada. No, no hay nada. Paso olímpicamente, ya está. Vamos directamente a por lo que nos toca. Coño, Diluc, bájate la puta vela. Oye, por cierto, en este juego ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Molaría muchísimo poder tener o monturas, o literalmente tener... rollo chocobos como el que vemos en el boss este, pues igual. Pero rollo monturas, mascotas o cosas... Mascotas sí que se pueden tener alguna cosa rara. Pero creo que son... No termino de entender su función. Yo digo cosas que sean útiles. O sea, rollo monturas, voladoras, o incluso poder llevar alguna clase de carro, o incluso alguna clase de barco, no sé. Algo por el estilo, ¿ya entendéis? Molaría, desde mi punto de vista molaría. Le doy un toque World of Warcraft chulo. Al juego. Le doy un toque de estilo World of Warcraft. Las hojas me tapan la visión. A ver dónde está el boss, que ahora sí hemos dicho, no, es que el boss no sé qué, el boss no sé cuánto. Primero hay que buscar esto y luego ver a cuánta distancia está de donde realmente tenemos que ir. Esto es una zona marchita. Esto es lo que la duda que yo tenía. Si yo me encuentro zonas marchitas por el mapa, las debo ir liberando, ¿verdad? Vale, pues eso lo haremos en otro momento, porque ahora mismo no nos viene a cuento, pero lo haremos. A ver. El mundo es ahora para aquellos nobles de corazón. Y tenemos el bicho a tomar por culo del mapa. Tócate los huevos un rato. Bueno, tenemos una hilera de teleports. No sé si hacer un corte y esperarme. ¿Queréis que haga un corte y os vuelvo a grabar cuando de esto? ¿O queréis acompañarme? Bueno, hago un corte y ya está, directamente. Más o menos si sitúo más o menos en qué dirección tengo que ir, hago un corte en un momento. Vale, tengo que ir a qué dirección. Vale, hago un corte y ahora nos vemos. Vale, me ha costado Dios y ayuda, pero por fin lo encontré. Resulta que tenías que irte a un portal que estaba encima de una zona llena de bichos y tenías que irte a ese portal para poder entrar en la zona, que es como un dominio o zona estilo abismo. Bueno, a ver que no te para el destino, porque a lo mejor me culea de tal forma jamás vista. Espérate a ver. A ver, déjale que haga el primer ataque para intentar acostumbrarme. Es un bicho de ¡Mierda, mierda! Oye, bro, pero ¿por qué va tan lento? ¿Por qué se ha puesto a escalar? O sea, se pone a escalar nada más con el contacto con la pared. Bro, os digo en serio, esa mecánica no me gusta. Que literalmente te pongas a escalar nada más con el contacto con la pared es una estupidez. Más que nada, porque lo único que consigues es escalar en momentos que no deberías escalar. Vale, a ver cómo consigo hacerle una reacción. Pero tío, me está atacando con distancia. Shadows of fate. Fate is upon you.
Les hace daño, pero no les hace tanto. Apenas le hago daño, tío. No, pero no te... Es que, tío, va completamente teledirigido al objetivo que... Puto juego que es. No, tío, apenas le quito vida. Voy a intentar meterle un combo. Mira, yo no hostia casi muerto, sí. Pero, ¿ha tirado la habilidad o no la ha tirado? Let No, me la ha scry. tirado. Ahora le hago un poco más de daño, pero no mucho más. Nah, tío, es que me quita un huevo de vida por cada golpe. Apenas le hago vida, tío. Apenas le hago daño. A ver si consigo meterle otro combo con Electro. Delve into destiny. Tira de aquí. De aquí, por sus cojones morenos, tiene la vida más. Pues yo creo que tiene suficiente rango para ver al oponente. O sea que no tengo que más. Decided by destiny. Le he quitado algo más de vida, pero no muchas más, tío. Parece que le tengo que atacar con hidro de alguna forma. This was No, not tío, es que es un golpe que literalmente me Shadows of revienta. fate. Si cualquier golpe a Mona la revienta. Tengo que tirar a Fifu y no estoy más seguro de que tengo que tirar. No, el golpe casi me mata, tío. Y aquí vuelvo a tirar la habilidad mal porque el bicho no estaba para nada cerca. Me cago en la puta, se acaba de venir al lado, joder. ¿Por qué tira a veces la puta habilidad mal, tío? Puto divertido. La Tunja es que tengo que Wind Strider. Bro, es que no da tiempo de esquivar. Joder. No, estoy muerto. Razor está muerto. Se Mona va por el... Bueno, Mona ya está Destiny muerta. cannot be No me espero denied. que me expresione nadie ahora. Y eso que literalmente le saco varios niveles con Diluc, tío. Aún así te estoy haciendo más daño del que me esperaba. Con cómo iba la pelea. One with nature. Fallen leaves, adorn my night. No, pero ataca al puto bicho, tío. Esos bichos sobran que te cagas, tío. El bicho no puedo hacer vida por ellos. A ver, me voy a cargar porque ya es que estorba, ¿no? Me haces estorbar, tío. No me quedo tanqueado con la animación, tío. Vale, he vuelto a hacer daño ahí. Más daño del que me esperaba. No tengo nada para curarme, ¿verdad? No tengo nada. O sí que tengo un poco, aunque sea. Bueno, menos yo lo que es la zona de comida no la he visto ahora. No, solo tengo las manzanas. Voy a hacerles a Razor, porque se cura un poco aunque sea. No se cura casi nada, tío. Me arrepiento de nunca llevar cosas para curarme, tío. Me arrepiento. No sé cómo es que no me he hecho daño ahí. Ahí sí que me he hecho daño. Pero deja... Bro, es que es errático que te cagas. Que me ha hecho daño.
¿Va a hacer este ataque en área? Sí, me lo voy a venir. Yo se lo he podido prever. Burn! Me ha dado de purísimo milagro, creo yo, pero bueno. Espérate, otra habilidad esta. Clouds high. The birds call. Habilidad con electro. Retribution! Le estamos haciendo más daño del que parece, bastante más. O sea, Dark Souls Mode ahora mismo, chaval. Wind Strider. Esquivamos. Va a hacer ataque. Diaria, puta vida. Esa que lo he esquivado. ¡La estamina, la estamina! ¡Puta estamina de mierda, tío! Está cagando hostias, bro, está cagando hostias. The wind knows me. Quería poner la... This is Mira, me ha matado con como bichos pequeñinos. verdict is Nah, tío, estoy jodido. Sin poder usarla. ¡No! take ¡Joder! ¡Qué asco de vida, tío! ¡En serio! O sea, se quedan parados. O sea, no se mueven. No es un esquivalento, es que no van mal. ¿Por qué? Pues nada, es un Dark Souls Main Diluc contra el bicho dentro. No tiene otro. Se hace daño a sí mismo cuando hace los ataques en área. No, 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 Diluc esquiva. Puto Diluc, tío. O sea, Diluc tiene más estamina de lo que parece, ahora me estoy dando cuenta, tío. Vale, ulti. Espérate que todavía la tira retribution. no tira mal, algo así. Se hace daño a sí mismo. Si son 1000 y pico... No, 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 no. ¡La estamina, la estamina, la estamina! La estamina, tío. No, no, Diluc, Diluc, escapa, 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 cabrón. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Y la puta directa que me ataque! ¡Soy gilipollas! Pensaba que el ataque iba a caer un poco por delante de donde yo estaba yendo. Hostia puta, tú. Y encima, claro, me spomea desde la puta quinta hostia. Porque, claro, no podía tirar ningún teleport. Porque mirad tú la gracia a la hora de tener que ir hasta la puto teleport de arriba. Porque te tienes que subir a la montaña. Porque no llegas ni de coña si no te subes hasta la montaña. Bueno, tienes sino que recibir los golpes de los putos bichos que hay abajo. Y tienes que meterte en el puto... A ver, dame un segundo, vamos a volver a intentarlo. Me apetece volver a intentarlo. Segundo try. Segundo try, quiero matar al bicho, tío. Quiero entrar al bicho. Mira, cocina, ya, pero es que no es, aquí en medio no hay nada, o sea, aquí en medio que yo sepa no hay una sola hoguera para poder cocinar. Hay alguna hoguera de Illichurs, pero son hogueras de Illichurs sin olla, entonces no puedo cocinar por aquí cerca. Voy a volver a cortar y ahora aparezco con... Ya estamos aquí otra vez. He conseguido comida, así que no nos debería costar tanto como la anterior vez, aunque la anterior vez casi le damos piso. Así que a ver qué pasa ahora.
Ahora que conocemos sus ataques. A ver, que ataque el primero. Siempre hace un ataque el primero. A ver. Me ataca con las espinas estas, parece que cambia el patrón. Mira, me ha cambiado todo el patrón el cabrón. Me quita algo de vida. Escapamos. Dilo que ha sufrido un poco de daños por culpa de una puta seta que le ha atacado antes. Me manda un coletazo. Yo quería esquivar porque sabía que el siguiente me viene un ataque y por culpa de la tardía de la animación me ha dado. Me da miedo, tío. No, pero no escales, me cruzo. Joder, tío, es que me acerco a una pared y trato de desviar y el personaje ya se está subiendo a la pared. Viene la metralla claro, a ver si puedo. Y le hice daño, vale. No tengo que sufrir bastante. No, 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 no. Joder, déjate tirarme mierda. One with nature. ¡No! ¡Puta vida! No consigo predecir bien cuando estás cerca. Burn! Pero te va a explotar, va a explotar, va a explotar. No, es que casi toda la pelea estoy casi sin estamina, viendo casi toda la puta pelea. Delved into No, destiny. me mata, me mata. No me ha matado de milagro. Cambia de habilidad, cambia de personaje, coño. Estoy casi sin estamina, que se me ha quedado el caballo otra vez la puta estamina, tío. Me ha hecho daño, puta. Es que tío. Bro, o sea, os juro por Dios que me va lento. No entiendo por qué, pero literalmente lo veo todo como a trompicones. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo todo como a trompicones. Lo veo todo como muy lentos. Ahora lo veo un poco mejor. Voy a tratar de curarme aunque sea un poco. Venga ya, bro. Se me para justo antes de que le diera el pause. Me acuerdo 2000 ahí. Vale, voy a tirar la... Retribution! Bueno, de coño. ¿Por qué no se me cura más, tío? Ahora se me cura un poco. Ahí le he hecho como de daño. Apenas la ha curado, tío, la puta sopa, tío. Creo que es lo que acaba de pasar aquí, no tengo muy claro qué es lo que acaba de pasar. No, me lo ha matado, me lo ha puto matado. My flame. Sí, me lo ha puto matado, tío. ¡Qué puto asco, tío! O sea, el frame justo para curarlo y va y me lo mata, tío. O sea, claro, justo. O sea, porque literalmente eso es lo que pasa. Justo lo que pasa antes de
de que pares el tiempo con el menú, ha sucedido. Lo que es para lo justo no ha sucedido. ¿Bajo qué lógica sucede eso? No lo sé. Pero, tío, pero es una mecánica del juego, ¿qué quieres que te diga, tío? Se para el tiempo y yo qué quieres que te diga. Fallen leaves, adorn my night! ¿No le ha activado el electro, tío? No sé que se le ha activado el electro. Pero que me mata el Razor, que me mata el Razor, tío. A ver, bro. Pero a ver, bro, que son putamente teledirigidas. No, bro, escapa, escapa. Me he esquivado ahí. Bueno, no sé si me he esquivado, es que yo me quedaría corto igualmente, pero... Bro, ¿ahí cómo coño es que no le he hecho daño? ¿Por dónde coño le ha pasado la tira? Los básicos ahí. Porque no... Let me scribe. Espérate que se está agotando la batería. Espérate que se está agotando la puta batería, tío. Voy a aprovechar y curar un poco más. Espérate que es que vamos con las mismas de siempre. Ya me ha metido otra puta hostia. Voy a intentar gastar primero las sopas que son las que curan progresivamente, tío. Ahora tengo que evadir los ataques, tío, me queda otra. Además que los bichos estos también aguantan lo que te cagas, o sea... Yo esperaba que literalmente el tiro fuera mucho más efectivo contra el templo. No que fuera tan de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que yo simplemente estoy en el juego niveles por debajo, tío. No, incluso considero que estoy por encima de nivel. Pero va a explotar. Written in the stars. No, este no, coño, quería pillar a este. Va a tirar algo. Time to go. The wind knows me. ¿Mucho daño ahí? Me parece ver que sí. Verdict is... Oye, ¿por qué hay veces que me da una puta pelea el puto juego tiene los cojones de decirme que no puedo cambiar de personaje? En vez de una puta pelea, o sea, ¿por qué cojones pasa eso? One with nature. Dame un segundo, carga la habilidad cazuja por lo que más quieras, tío. Cárgala, 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 cárgala. Clouds high. Ulti, Birds call. Razor. Ulti debería hacerle daño. ¿Por qué no ha cargado la ulti con electro? Es como que el Dendro anula el electro en la sensación. Tengo un segundo de curar un poco a Razor, aunque sea. En personajes no, gilipollas. Inventario. ¿A vosotros no os parece raro que los personajes se curen en inventario en vez de en personaje? No sé, es la cosa mía, pero... No sé, me da la sensación que me parece a veces raro. Into the wind. Retribution. Cuidado, 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 Razor. Ahí sí que te habría reventado. Cuidado, es que no me ha llegado a ver ahí. One with nature. Vale, me ha dado un poco, pero de refilón.
Time to go. Into the wind. Ahora acabo de activar un poco lo que es el puto modo Berserk. O sea, eso es un poco atacar más directamente. Triple daño. Vamos a ver si conseguimos quitarle alguna mierda. Porque escalas, porque me da la sensación que iba... No, espérate, que todavía me saca fuera. Que todavía me saca fuera y se reinicia la pelea. Que no será la primera vez ni la última. Verdictus. Que me ha hecho daño. One with wind and cloud. Time to go. Get back. Burn. ¿A dónde ha ido, tío? Ah, vale. Decided by destiny. La música es un temardo, ¿eh? La música me parece un jodido temardo, ¿eh? One with nature. That hurts. Vale, cuidado, vamos a curar. Tenemos una sopa, voy a metérsela. Mira, la mona está muerta, tengo que revivirla, tío. No es mal que tenemos ya las resurrecciones activadas. Vale, voy a ir con gelatina para este, un par. Un pollo para este y otro pollo para este. Y mona también otro pollo. Me quedo sin pollos, puta vida. ¿Me debería meter un buff de ataque o qué? Delve into destiny. Retribution. Cuidado. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. Ataque cargado con electro y le metemos con el esto y lo matamos. Muerte. Te aproxima tu muerte, bro. Lo siento. Los básicos de Razor, los putos básicos de Razor. No, espérate que me mata Razor. Al piso. Al piso. Ponente de resina. A ver qué artefactos nos da. Nos da uno épico. Bueno, a ver. Ataque, recarga energía, defensa. Normalito, quieras que no. Pero lo que realmente nos interesa son las gemas, tío. Lo que realmente nos interesa son las gemas. I am happy. Yo la duda que tengo. With you. ¿Cómo? I am not a wolf. I am not a boy. I am just me. I am Razor. Because you are my friend. Épicas pa... Are my Lupical. I hope you feel happy too. Épicas palabras de Razor para finalizar el combate. Yo no soy, ¿cómo eran? Yo no soy Lubaco, no soy humano, soy Razor. Y tú, my friend, o mi amigo, eres mi Lubaco, eres mi amigo, bueno. Es mi amigo lobo, por así decirlo. Eres mi Lubaco, eres mi amigo lobo. Bueno, vamos a transportarnos afuera y ya de paso, pues... continuamos con la historia, ¿no? Okay. Vamos a curarnos. Epicardo, gente. Epicardo. Nos ha costado 2 tries, pero no ha sido muy difícil tampoco. 2 tries tampoco es gran cosa. Vamos a ver cómo está... A ver. Hablando de todo esto, ¿qué necesito para subir? Porque ahora mismo me he dado cuenta de que hay un poquito de diferencia de poder entre nosotros y los enemigos. Hablando de eso,
tengo muy pocas armas realmente subidas al... Lo que es el 60, digo el 70, perdón. Esta no me costaría tanto, creo. Me costaría, pero no tanto. Aunque esos artefactos no tengo muy claro dónde se consiguen. La de Kazuha esta ya no la utilizo, así que vamos a dejarla de lado. 50... Es que hay muchas armas que no las tengo subidas al 70, tío. Eso jode. Eso jode porque literalmente no las tengo subidas al 70. Y no hay tan... Y, hay más, y eso también hace que no haya más diferencia de poder entre yo y los enemigos. Aunque esta creo que... Ah, no, vale, me da la sensación que decía, coño, la puedo subir, pero no, no la puedo subir. Voy a mirar qué armas tiene cada uno en personajes, a ver cómo puedo apañármelas. A ver, Diluc ahora mismo lleva la Fagonia. Esta no se la voy a subir al 70 porque, ni al 60 tampoco porque no tiene sentido. Va a tener la lápida de lobo prácticamente dentro. Esta sí que la tengo que subir al 70, así que será lo siguiente que haga al farmear. Esta la tengo que subir al 70 y esta al 70 también. Esta la podría subir al 70 porque tampoco tengo sustituto. Esta igual, aunque esta al 50. Esta ya está al 60, pero la tendría que subir al 70. Creo que a este personaje, o a ella, coño, le iría mejor la Favonia, creo. Pero el problema es que creo que la Favonia hace menos daño, porque son 50 niveles menos. Entonces yo creo que lo que tendría que subir es la Favonia al 60. ¿Qué necesito para subir la Favonia al 60? Ah, no me queda nada prácticamente, estoy entre los libros. Pues entonces sube la Favonia al 60, mejor la Favonia y se la pongo acá a ella. Pues yo creo que le viene mejor la Favonia que la espada del sacrificio. El crítico, como podéis ver, no sé decir hasta qué punto, es que no es bueno. O sea, el crítico yo creo que debería tener más, ¿no? O sea, entiendo que sí, o está bien. Es que hay veces que la gente no te va a entender muy bien lo de los porcentajes del crítico. O sea, que me lo puede explicar. Y bueno, sin más, para extender, ¿cuánto me queda para extenderlo? Pues poca cosa realmente. Bueno, ya me encargaré de farmear dentro de poco. Que ahora mismo no sé cómo vamos de libros. Creo que no vamos todavía bien para subir a Diluc, así que vamos a hacer la misión principal. Vamos a subir al Diructo-san con la misión principal, punto de transporte. Y vamos a hacer la misión principal, a ver qué nos depara el destino. Algo me dice que esto va a ser un pelín... ¿Cómo decirlo? ¿Habéis visto Avatar, la leyenda de Aang, cuando llegan a la ciudad de la Tierra? Pues lo mismo. En Basingse, pues lo mismo, algo similar. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us. What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just... Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know... You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can... Sorry, the Akasha didn't respond to... What? Me too? What about your abilities for getting information and all that? Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher. The Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Y bro, Lord Kusanali yo tengo returned una to duda Sumeru, existencial. she's No never pueden left ir the picar sanctuary a of la Sorasthana puerta or made a public appearance. si ni es necesario. Mira que de esto a lo mejor me dices, soy un violento. A ver, bro, a las muy malas, si las teorías son ciertas y si lo que ha visto Eder en el sueño es real, bro, Sumeru corre peligro de exterminio, pero literal. O sea, corre peligro de que literalmente arrasen Sumeru completo. Pensemos con cabeza. No puede yo que sea Eder ir y decir, oye, tengo una cosa que decirle al Arconte Dendro, creo que Sumeru está en peligro, bro. Eres uno de los héroes con más reputación de todo Teyvat. Literalmente se te conoce por haberte enfrentado a haber participado en la pelea contra un dios del mal, que era Osial. Se te conoce por haber peleado contra dos de los emisarios de los Fatui. Dos también, uno de ellos, uno de mayor rango que el otro, pero bueno.
Se te conoce por haber abolido el decreto de captura de visiones en Nazuma. Se te conoce por haber salvado a Storm Terror, perdón, a monstruos de Storm Terror. Hay un montón de gente que puede dar buena fe de ti y aumenta tu reputación teniendo en cuenta que les has ayudado pues con cosas X o con cosas Y. ¿Y me quieres decir que no puedes ir y decir, oye, creo que Sumeru está en peligro? ¡Caso te van a hacer por cojones! O sea, caso te van a hacer por cojones. No puedes ir y decir, oye, bro, que Sumeru está en peligro. Creo que hay un problema que nos vamos a ir todos a la mierda. Y X. Quiero decir, si Kusanali es Kusanali, debería tener conectada la conciencia a Irminsul. Si ese es el caso, debe poder ver lo que tú has soñado. ¡Digo yo! ¿Por qué en vez de preguntar y hacer paridas, dices, hola bro, que Sumeru se va a la mierda? Y empiezas a extraer trama a partir de ahí. Dirás, que la trama sería mucho más corta. No, tampoco sería mucho más corta. Dependiendo de la cantidad de misiones y lo enrevesada que la quieras hacer. Pero la trama seguirá un curso lógico. No vas a perder el tiempo sabiendo perfectamente que lo más normal es que con tu reputación perfectamente puedes ir a preguntarle directamente a Kusanali. Sabiendo que teóricamente está en una de las zonas de Sumeru, que creo que era como un palacio o algo así, ¿no acaban de decir? Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but... No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking her. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. Interesante respuesta. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Sabias palabras, tío. Pero hay que esforzarse por cumplirlas, tío. Hay que esforzarse por cumplir las metas, cueste lo que cueste. Aunque eso te lleve a la muerte, si puedes cumplir tus objetivos, es mejor que vivir sin poder cumplirlos, creo yo. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Hyman's expectations were pretty low. Es un periodista, ¿no? So low, it's like digging holes in the dirt. No había caído en la posibilidad, claro, es un recolector de información, es un periodista, vale, no había caído. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody. Huh? Like who? Oh, you're right! Catherine! Ah, the that's... Adventurers Guild has its own Ah, that's intel right. network. Let's hurry and find her. Ah, te has Ay, Dios mío, qué bueno. Vamos a hablar con Catherine, por fin vamos a encontrarnos con la Catherine de este mundo. Bueno, de este mundo, no, coño, de esta ciudad. Que bueno, son la misma, solo que teóricamente se teletransportan. Teóricamente, que a lo mejor es un Terminator, pero por si acaso. A lo mejor Catherine es una clave principal para el plan del abismo y no lo sabemos. Catherine Tosan. Ad Astra Abyssosk. Hello, Catherine! We need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. Es un With Terminator. what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can... You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please. Un momento dramático. I apologize, Más... but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm all. Aww, another dead end. En memoria, es un puto Terminator, ya está If confirmado. Catherine can't help us, then we really don't know any... Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru,
The Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take Vale. on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of ¿Me Sumeru quieres City's decir que tengo defenses. de trabajar con Not un grupo only are they the mercenario? No oldest me brigade, parece lo más but they are responsible for digno, pero managing and bueno. coordinating the A affairs ver, of tampoco all que other sea digno. Yo mercenary también te digo brigades. que yo ya puestos, no sé, pero no me parece lo más digno, quieras que no. A ver, se tienen facciones asentadas aquí en la ciudad de Sumeru. El regimiento de los 30. Hostia, bro, esto suena muy a... ¡Ojo al dato! Creo que había en Persia un grupo mercenario, bueno, mercenario no, de grupo de fuerzas especiales de la realeza que se llamaba similar o algo así, no me acuerdo muy bien. No sé si se llaman los fantasmas de... no me acuerdo, pero eran persas. No me acuerdo, pero ya lo buscaré. También se encargan de controlar el resto de Core of 30? What a weird... Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asphalt, Vamos, que con and alguno me voy a advised tener que if you'd cagar like a to get in piñas, pero contact with viniendo. him. You can find him at the Corps of 30's headquarters. You're welcome. I wish you two the best. Yo no la oigo haber reído, yo Alright, ponía jaja, off to pero the bueno. Citadel, right where we go! Vale, a ver, tenemos que ir para allá. Tengo toda la vida al tope, no lo digo porque a lo mejor me tengo que cagar a piñas con alguno porque se pone medio tonto y no es plan cagarla tanto. Pero estos no son eremitas, estos son soldados. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asphalt. We'd like to... A ver. O sea, estas I pausas see. dramáticas, ¿para So, qué? Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, Algo so we creo don't que know las much cosas se about van a ir a la mierda divinities. más temprano de lo As que far as the pensamos. Akasha goes, we Yo can creo que aquí access las even cosas less se than van a ir you. más a la mierda más temprano de lo que pensamos. Porque si aquí todo el mundo nos contesta raro, va a tener que aparecer alguien en algún momento que supongo que nos diga algo y ahí, justo ahí se va a ir toda la mierda. Porque si la respuesta de todo el mundo es no tengo ni puta idea, vamos a tener que llegar más rápido a la conclusión del momento, de decir, vale, nos encontramos con la persona que sí que tiene puta idea y a partir de ahí ya las cosas se van a ir a la mierda, creo yo, pero no tengo claro en bajo qué sentido. A ver, bro, entiendo que no sea religioso, pero coño, aquí las divinidades existen. O sea, en Genshin las divinidades existen. O sea que al menos tener información sobre un ser de sumo poder, yo creo que no estaría mal, no sé. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Empezamos con los Since dioses de those otro mundo. days, Vamos a ver qué we've nos used our cuentan. own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. Qué It puto isn't just tío, us, sí me though. gusta. Bueno, a ver, If you ask me, I think most in Sumeru tampoco está de más pedir aren't ayuda de vez en cuando. interested in Yo lesser tampoco me lord gusta la idea Kusanagi. de que chindes como yo soy San Pedro y lo puedo hacer todo yo solo cuando es obvio que no puedes. Y tampoco me gusta la idea de ser un devoto absoluto. Yo creo que la cuestión es un equilibrio, pero bueno. Oh? Why's Que Chin es una santurrona, eso no se lo quita a nadie, pero no deja hasta cierto punto Just take the de academia, tener... for No sé, example. no me gusta la idea, no sé. They're the ones who truly rules. In their eyes, she was the one who founded Sumeru. Because of the academia's influence, most citizens are more familiar. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. Really? Aw. After
But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the All right. Well, No problem. Always happy to help out the adventure. A ver qué nos depara el destino, bro. seems A ver, Oswald imagino was que ahora right about encontraremos a most alguien, porque ahora que people's estamos completamente attitudes here. desesperados sí que tenemos que encontrar a alguien, digo yo. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Supongo. Isn't there at least one person in this entire city who Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Interesante. Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Ah, empecemos con la religión, Whoa, bien. really? Then do you know how we can... I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, Primera there was a cinemática, man por who heard favor, a se viene. prophecy. Ah, no, no He viene predicted cinemática. that a great panicked by what he heard. The man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. O sea, era el puto Gaitama Buda, o sea, encontró la puta iluminación. O sea, entiendo. ¿Entiendo o entendí mal? O sea, encontró la puta iluminación o algo así. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been along your journey. We ¿Qué se learned supone que every tenemos flower que ser ahora and blade of clarividentes o grass, cómo coño va every esto? ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. Bro, So a long ver, as you lo único que continue se me to ocurre think ahora and mismo ponder, es ir will hasta be el wherever you desierto. go. A ver, rayo del sol en cada soplo de viento sobre tu rostro, mientras no dejes de reflexionar, estará ella donde tu destino te lleve. Ah, interesante. O sea que es como mientras reflexiones, ella sigue Thanks for the contigo. story! My Entiendo. mom feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Estos tíos, ¿por qué me Kusanali, huelen mal? can you tell us Ah, no, no tiene nada que anything ver, else creo. about her? Of course. So did you two know... I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Vale. Estos tíos no son buenos. Algo me huele mal. Los eremitas buscan a esta mujer. Los eremitas son los bandidos. Wait! What the heck La cosa se complica, Eder. Hay que dar caña. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. This Nada más de ser muy stinks. inteligente. We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get... Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went?
Quick, after her. Qué mal. Es usted perversa, Paimon. That should keep him busy for... Algo me dice que esto no va a terminar bien, pero bueno. Yo los habría asesinado en una esquina y a tomar por culo, Paimon. Modo Assassin's Creed activado, ya está. Le damos piso en una esquina y a tomar por saco. A ver a dónde coño se supone que tenemos que ir ahora. Y les damos piso en una esquina, silenciamos y a tomar por culo. There you are, Dunyarzad! We thought you might have been long gone. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw the... Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe they're... Uh-oh. Looks like there's some coming this way. ¿Pero por qué la buscan? O sea, pero estos son malos, o sea, estos son los bandidos, tienen las mismas ropas. More of them? Then what are we standing here for? No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of... All right, let's move out. Stay... A ver, hay una taberna por aquí abajo. Ok. ¿Qué taberna? Ah, esta. Primera zona primera interior desbloqueado, por así decirlo. A ver qué nos depara el destino, compañeros. Un destino doloroso, quizás. Quizás brillante como el sol. Yo con mis frases, eso es lo que tiene. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, Hostia, stand qué down, velocidad, dear. me cago en la puta. Un placer conocerte, pero me gustaría que nos hubiéramos conocido en otras situaciones. No, en otras situaciones no, en otras condiciones. My lady, who are these two? No lo sé. They're Lo que tú travelers that quieras I que met on the seamos. street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec! Who the heck are you? And I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? Or triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. La cosa se ha puesto innecesariamente seinen, And ¿no? knowing your health, O sea que los carelessly padres running around like contrataron a this los is gonna hurt eremitas you. para que For the nos sake of la those who llevaran love de you, vuelta. don't be stubborn. Pero ¿quién es esta? O sea, ¿qué importancia tiene? No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality.
and every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. Hay romance aquí en medio por lo que veo, quizás. O no ha dicho ella, o bueno, puede ser lesbiana, pero no sé si eso les haría mucha gracia a los... Quien sepa de las polémicas antiguas de Genshin entendió. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine. I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment. Such an offense. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when you return to the estate. Okay, deal. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you too. If you don't mind, I'd like for you to join us. Parece que está mal, ¿no? O algo así. Es que estoy muy atento a esta parte de la historia porque, coño, esta parte de la historia es importante. O sea, aquí, claro, me he quedado callado porque esta parte de la historia es We want to importante. hear more about Lesser Lord Kusanali. Nosotros necesitamos a ella para que nos guíe hasta Kusanali y ella tiene que encontrar a alguien, así que parece que nuestros destinos se han entrelazado. A ver qué nos depara el destino. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half. Word on the street is that you're a Vamos a bodyguard dejarlo for ya the aquí, Homayani Ya family aquí, a now. partir de aquí ya lo voy a dejar Don't you porque find that esto ya kind empiezo of a work sentirme boring? cansado y no puedo más. He grabado Nah, ya you get 2 used vídeos to it. seguidos How de about a menu over creo que here? 1 hora cada uno, más el tiempo de farmeo esta mañana, me siento ya cansado y no puedo más. You got it, huh? A lo mejor Isn't luego this grabo, little pero Miss por ahora no voy a Homayani hacer herself? caso. We don't get to serve personages like you very often. Pero We'll aquí be todo el mundo se sure to conoce, prepare me cago en our la puta. very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to... but please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some... Mondongo. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Hey, come on! Paimon is Tienes para dar, pero coño, para está bueno eso. Que no sepa- Dunyarzad,
We asked Eso a yo lot of creo people que when you algunas de estas first cosas las he arrived. probado en la vida Almost real nobody o was no. interested in Lesser Lord ¿Esto Kusanali. es pita? O So, sea, ¿esto es what pan de made you pita o want to esto follow qué es? her? Esto de aquí. Esto parece pan de pita. Esto parece como... No tengo ni puta idea. Estos son como empanadas o algo así. O no son como bollos. O sea, es como masa. Y por dentro parece haber algo. Y esto creo que es pollo, ¿no? Pollo en alguna clase de salsa. Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Junior Zod. Claro. Don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do I explain this? You might not be able to understand, but... Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Junior Zod, is there anything you want? Esto es como lo que le hizo Venti a... Para que no haya visto la misión legendaria de Venti, similar a lo que le hizo Venti al viajero. What? El viajero no al viajero eres. Really? Huh? But aren't you a child? All children have wishes. And can you make my illness? Oh. I'm sorry. But I'm not... Then can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru O sea city. que el arconte dentro es Beyond the bastante city was a débil, lush incluso más débil rainforest. que Venti, And diría beyond yo. that was the wall No of puede curar a Samir, una niña, ni siquiera. Y deserts, eso Venti and sí all que, of bueno, Tibet. Venti no sé si puede hacerlo, pero Venti tiene muchísimo más poder, aún sin la gnosis no es tan débil. O sea, recordemos que durante su misión legendaria todavía podía hacer mierdas oníricas y pálidas varias. Yo creo que Venti sigue siendo bastante más poderoso que el arconte dentro. Obviamente el más poderoso es Lápiz, pero no sé. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. What's the Sub-Zero's festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, Esto es como... which was the day that she was Bueno, found iba a by the decir, no, sages. mejor me callo, porque no sé con qué compararlo y prefiero callarme. Ah, vale, ya iba a cagarla. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival.
The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukut. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukudabata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Ok. Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day, but I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Milu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Milu sew one of my skirts. I've agreed with Milu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Ay. Dia, would you Esta accompany mira me? con una cara de ¿qué coño? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course, Milu will be thrilled to hear there are more. Bueno, pues aquí ya, que ya estoy jodidamente hecho polvo, he grabado 2 vídeos de 1 hora cada uno, o incluso de más, porque no tengo claro cuánto ha quedado cada uno. Voy a salir de la taberna, por favor, que no... Bueno, me voy a saltar cinemáticas de la taberna. Me voy a quedarme en la taberna por ahora. Y voy a dejar aquí el juego porque literalmente ahora mismo estoy hecho polvo. No, lo siguiente, me voy a descansar un rato, personalmente. Y si acaso luego vuelvo a grabar. Si acaso luego, si tengo ganas. Porque ahora mismo he grabado 2 vídeos. Esta noche dormí un pelín mal. Y bueno, pues cosas suelo ahora y ya está. Espero que os haya gustado. Un besazo, un saludo. En nombre del Lord Borracho me despido. Chao.